Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un poco lo que venimos a presentarles hoy y para complementar y que les sirva con toda la información que se están llevando es cómo vemos desde Nielsen toda esta situación a nivel de consumo, ¿sí? Y nos hacíamos esta pregunta, bueno, medio usando el contexto actual, ¿cómo está ese consumidor? ¿Está enfermo? ¿Estamos recuperándonos? ¿Ya estamos dados de alta, por llamarlo de alguna manera? Y nos pareció interesante arrancar con cuál es la posición que tenemos hoy como consumidores o en materia de consumo si vemos a lo largo de los años, ¿sí? Y un poco lo que vemos es que haciendo base 100 en el 2001 y parándonos en la canasta que tiene Nielsen y viendo cómo fue toda la evolución del consumo, ¿sí? En todos los canales de Argentina, o sea, en el 360, lo que vemos es dos cosas, ¿no? Que creo que Nicolás lo mencionaba al principio. O sea, primero, 5 años de caídas hasta llegar al momento de la pandemia en el 2020. Y hoy sí estamos viendo en el 2021 un momento de recuperación, ¿sí? O sea, vemos un consumo positivo y un poco la palabra que queremos usar es, no es crecimiento, sino, dado toda esta historia que estamos viendo, estamos hoy en un momento de recuperación. Si nos queremos comparar con algún momento de estos últimos 21 años de historia, tenemos un consumo parecido a lo que fue el consumo que había en el 2006. ¿Sí? O sea, estamos, si se quiere, 15 años versus nosotros atrasados en lo que era el consumo. También, ante una caída tan fuerte de consumo y tan sostenida, pero tan fuerte en el 2020, un poco lo que también nos preguntaban en su momento es, ok, estamos igual que en el 2001, el consumo está igual que en el 2001 y marcamos 4 puntos que son muy diferentes desde esa época hasta la actual. Uno es el contexto, ¿sí? O sea, veníamos de un momento de mucho desempleo. Hoy hay mucho desempleo, pero no tanto como en esa época. No teníamos tanta inflación antes, hoy sí tenemos mucha. Los canales estaban mucho más concentrados y recién estaban desarrollándose mucho más el tradicional kiosco. De hecho, en esa época del 2002 al 2005 abrieron 50.000 puntos de venta entre almacenes y kioscos. Hoy ya la omnicanalidad, como muchos de todos ustedes lo conocen, ya está estable y hace mucho, en donde el consumidor va a diferentes canales. En lo que es ofertas, las marcas A empezaron a desarrollar en su momento alternativas value. Ahí, por poner otro ejemplo, gaseosas, el calibre retornable pesaba un 4% y era su alternativa value de las marcas A. Hoy pesa un 40%. También había muchas marcas B en su momento creciendo en el 2001 o post-crisis. Hoy no hay tantas marcas A, pero no hay tantas marcas B, pero las marcas B tienen un equity ya propio de esas marcas. Y a nivel de precios, hoy esa base de comparación baja termina demostrando los números positivos que estamos viendo hoy. De hecho, no todas las categorías se recuperan o crecen igual. De hecho, el valor positivo que estamos viendo está muy marcado en la recuperación de 3 familias. Por un lado, bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Por otro lado, todo lo que es golosinas o la impulsividad, ¿sí? Chocolates y pensemos también, ¿no? Nos estamos comparando contra un año en donde no había circulación en la calle, no había colegios, entonces todas esas categorías claramente, o sea, van a estar o deberían de empezar a recuperarse cuando empezamos un poco con la nueva normalidad. Esto también nos empieza a marcar que tenemos un consumidor que ya no solo busca diferentes canales, que ya no solo empieza a variar su changuito o lo que empieza a comprar, sino que también, y más allá de los niveles de clases sociales, que lógicamente nos interpelan a todos, lo que vemos a nivel Latinoamérica es que el consumidor lo podríamos dividir en 4 grandes grupos, ¿sí? Por un lado, los restringidos previos, ¿sí? Que hoy básicamente están, o todo lo que destinan de su gasto de consumo masivo son a categorías básicas. Los restringidos recientes, que por cualquier situación de la pandemia, pérdida de trabajo o pérdida de nivel de trabajo, de facturación, están mucho más dispuestos a switchar entre canales, están mucho más dispuestos a switchar entre marcas y, o en todo caso, mantienen su marca pero empiezan a tener un drop de compra un poco menor. ¿Sí? O sea, se empiezan a dar un gustito, pero no en la misma cantidad que se dan en su momento. Sí, los cautos o sin restricciones, que también estuvieron en parte golpeados y se abalanzaron de lleno a esa omnicanalidad o están mucho más propensos a cambiar de canal, a buscar ofertas, a meterse también de una forma muy concreta y sostenida en todo lo que es el mundo de e-commerce y consumir vía e-commerce, ¿sí? Y después, lógicamente, el otro lado del gráfico, los que tuvieron menos problemas durante este momento de cuarentena, pero aún así
con toda la dinámica de ofertas, y más en Argentina, y con todo el desarrollo de e-commerce, con todo el desarrollo de consumo en el hogar también, empezaron a reconfigurar un poco más su forma de consumir. ¿Sí? Entonces, otro punto es, no solamente vamos a salir de la pandemia con un nuevo mundo, con nuevos hábitos, sino que el consumidor también va a estar mutando y va a estar cambiando. Este gráfico es muy problemático, pero un poco el mensaje y lo que queríamos mostrarles para que también veamos la magnitud de lo que pasó en la pandemia y lo que estamos viendo ahora, es que no es que todo el mundo se cayó y todo el mundo se está recuperando ni nada por el estilo, sino que hay categorías que en el 2020 les fue bien comparado contra el 2019 y hoy están cayendo, pero están cayendo un piso mejor que el 2000 o están cayendo menos, quedándose posicionados mejor que lo que arrancaron la pandemia. ¿Sí? Un ejemplo de eso es harinas o lavandina, en donde el año pasado todo lo que entraba en casa lo desinfectábamos y algo de ese hábito probablemente quede. O cuando éramos todos cocineros, ¿sí? Y comprábamos, y en parte para los que tienen chicos, para poder entretenerlos también, cocinábamos, pero también como una alternativa para pasar el tiempo. Hay categorías que vienen de 2 años de crecimiento, ¿sí? Postres y flanes preparados, por ejemplo, café soluble, son categorías que crecieron en el 2020 contra el 2019 y siguen creciendo en el 2021 contra el 2020. Y después toda esta masa que hablábamos antes, ¿no? De bebidas, de golosinas, bebidas con alcohol y sin alcohol, en donde tuvieron un mal 2020 contra el 2019 y hoy están recuperándose. También en este consumidor nuevo o que ya tenía una tendencia, lo que vemos es que tampoco es que se está volcando 100% a lo value o 100% a lo premium. Sí, lo que estamos viendo es que si hacemos un corte de marcas en donde separamos las marcas mainstream, marca premium y marca value, lo que vemos es que sí, las marcas más golpeadas son las mainstream. No obstante, están desarrollándose los dos polos, ¿no? O sea, y si nos comparamos contra el pre-pandemia también, contra el 2019, en donde está creciendo lo premium y está creciendo lo value. No en la misma categoría particularmente, o sea, ahí tenemos algunos ejemplos, o sea, caso de premium, aperitivos, cervezas, detergentes o cremas faciales se está desarrollando, mientras que lo value está en algunas categorías como pañales, como aguas, como guarniciones para copetín, por poner un ejemplo. Entonces, diferente tipo de shopper, muchos canales, una dinámica muy distinta de categorías, dinámica muy distinta de tipos de tiers de precios, ¿sí? Y en todo eso tenemos todos los canales que tenemos disponibles acá en Argentina para comprar lo que sea de consumo masivo. Tenemos e-commerce, supermercados, mayoristas, almacenes tradicionales, autoservicios, farmacias. Y también vemos que la performance de esos tipos de canales fue variando en función de si comparamos qué pasó en el 2020 contra el 2019 y qué pasó en el 2021 contra el 2020. Muy destacable, sí, y creo que marca muchas de las fortalezas que recién comentaban del supermercadismo, es los números, ¿no? O sea, el canal supermercados 2020 contra 2019 supo crecer y ser una muy buena alternativa por formatos, por surtido, por precios para los diferentes consumidores. Y hoy, post pandemia, cuando por ahí un poco se decía, bueno, va a empezar a circular más gente, por ahí las grandes superficies van a perder un poco más, lo que estamos viendo es que el canal supermercado continúa creciendo. Otro dato muy importante que también nos va a cambiar como consumidor y que creo que recién lo mencionaban, es todo el mundo del e-commerce. O sea, el año pasado explotó el e-commerce. Para nosotros en nuestra canasta creció un 200%. Un poco lo que se esperaba es, bueno, ahora la gente vuelve a moverse, vuelve a poder comprar en las diferentes tiendas, el e-commerce va a caer. Vamos a ver ahora que perdió un poquito de peso, pero todavía sigue creciendo a una base muy alta y todavía, de los que comentaban recién, hay mucho más para desarrollar, con lo cual sí es una propuesta que no solamente llegó para quedarse, sino que es mucho más perfectible de lo que tenemos hoy por hoy. ¿Sí? Y después los dos canales como para salientes y para también explicar algo de los números positivos que veíamos acá son los almacenes y los kioscos. ¿Sí? Almacenes y kioscos fueron los canales más golpeados durante el año pasado, tuvieron algunos 2 o 3 meses cerrados, no había gente para consumir y lo que estamos viendo es una recuperación muy fuerte de ese lado. ¿Sí? Muy fuerte, concentrado en las categorías propias de esos dos canales. ¿Sí? O sea, kioscos creciendo muy fuertemente con bebidas y con todo lo que es golosinas, y almacenes con bebidas que hace más o menos entre el 60 y el 65% de su facturación, y con categorías de alimentos
no básicos a nivel carne, verdura, pero sí los que son más básicos de nivel de consumo. Y acá un poco lo que marca la gráfica, y para no aburrirlos mucho con cosas técnicas de Nielsen, pero es, nosotros podemos ir viendo por qué crecen los canales, o sea, por qué crecen las categorías dentro de los canales, si es por mayor demanda, por cambio de size o por nuevas referencias. Lo que vemos es que el denominador común en kioscos es que hubo mucho más demanda, y es súper lógico del hecho de que no teníamos circulación versus la circulación que tenemos ahora. Y en el caso de almacenes también hay algo de demanda, pero también hay particularmente en lo que es guarniciones para copetino, gaseosas, que son categorías por ahí importantes para el almacén, un upsizing de los productos, ¿sí? O sea, la gente va a buscar productos un poco más grandes. Y el caso de cervezas, con toda la evolución y el desarrollo de latas, lo que vemos es que eso todavía sigue manteniéndose, y de hecho el haber arrancado en una primera instancia con el desarrollo de latas para marcas más mainstream o value y después ir llevándolo a marcas más premium es lo que hace que hoy la categoría de cervezas no solo se premiumice, sino que también tenga alternativas de precio mucho más baratas con todo el desarrollo de latas. Otro dato importante y para ver también cómo cambiamos fue creo que palabra que usamos mucho el año pasado, más allá, es home office, ¿no? Y lo que vemos es agarrando diferentes Londres, Nueva York, San Pablo, Río de Janeiro, y si hiciéramos este escáner acá en Argentina nos daría muy parecido, es la descentralización de los shoppers o los consumidores, ¿sí? Cómo nos fuimos del centro, cómo nuestros hábitos no solamente cambiaron en función de lo que compramos, sino que cambió en la zona donde estábamos comprando. Y sí vemos que, ya sea almacenes o negocios más en zonas residenciales, sí tuvieron un punto de crecimiento muy, muy fuerte. Tuvieron que también replantear qué surtido iban a estar teniendo, ¿sí? Y eso es otra parte de la dinámica que, al menos, y más allá de la vuelta a algunas normalidades, probablemente se mantenga el hecho de home office y el hecho de tener que trabajar desde nuestra casa y por ende consumir cerca de donde estamos residiendo. Y algunos puntos ya para ir finalizando, dado que el canal supermercado fue el que no solamente llevó de la mejor manera la pandemia, sino que también continúa desarrollándose y que queríamos marcar como hitos, es en parte lo que decíamos ya del e-commerce, y acá tratando de incluir en el e-commerce el mayor espectro posible, o sea, el e-commerce de farmacias también, los marketplaces que tenemos de colaboración. Fíjense, o sea, previo a la pandemia, el e-commerce pesaba menos del 2% de lo que se vendía total canal moderno, canal supermercados. Durante la pandemia, y teniendo algunos picos en donde pesaba el 6% en ese mes puntual, llegó a pesar entre 6 y 5%. ¿Sí? La verdad que es mucho para un canal que ninguno estaba del todo preparado como para poder aprovechar todas las oportunidades. Se fue desarrollando y fue creciendo a medida que la necesidad también imperaba en el hecho de más shoppers y más consumidores. Y lo importante o lo destacable es lo que vemos en el 2021, que volvimos a circular, volvimos a estar, o podríamos haber vuelto a nuestros hábitos habituales de compra, y el e-commerce, si bien pierde un poco de peso, pero también pierde un poco de peso por esa consolidación del canal moderno, sigue desarrollándose y sigue estando, si nos comparamos contra lo que era el 2019, tiene el triple de peso, ¿sí? Con todas las oportunidades que escucharon y que probablemente sigan escuchando de foco que van a tener los diferentes retailers en ese canal particular, ¿sí? Otra de las cuestiones que también vimos en el canal moderno y que es destacable es qué pasa con toda la dinámica promocional. Y acá, si quiere, nos estamos tirando un poquito abajo porque no estamos teniendo dinámica promocional de bancos y de descuentos de tarjetas puntuales, pero solamente con el descuento que realiza el supermercado en el producto per se, lo que vemos es que para las diferentes familias tiene un peso de casi o un poquito más del 20%. Y si nos vamos a marcas premium, y si se acuerdan en el slide que les mostraba que bueno, hay un desarrollo de las marcas premium, también está impulsado por esto que vemos acá. O sea, las marcas premium dinamizaron mucho, y dinamizaron mucho hasta en la profundidad de descuento, ¿sí? Principalmente lo que es bebidas. Y ya para ir finalizando con los últimos dos slides, lo que vemos, y no tenemos el dato de qué pasó con precios congelados en noviembre, pero ya después se los vamos a circular, sí lo que vemos hasta octubre es una estabilización de lo que es el peso de precios cuidados dentro del canal moderno, que representa un 10%, ¿sí? Y también la dinámica de
cómo en las diferentes familias el precios cuidados pesa distinto, ¿sí? Mucho más desarrollado en lo que es comestibles y lácteos y congelados que en el resto de los canales. También esto nos habla de un shopper que no busca 100% precios cuidados, sino que busca, para algunos productos va a elegir precios cuidados, para algunos productos va a buscar promociones, para algunos productos va a buscar otros canales, ¿sí? Y lo último, para cerrar y dejarles para adelante es, y lo paso sin animación, pero para que queden los conceptos, es toda la ley de etiquetado que muy probablemente a muchos de los que están acá les termine afectando, ¿sí? Y lo que vemos es, de la experiencia que tenemos en Perú, en Chile o en México, en donde ya se estableció la ley perdón, no de precios cuidados, sino de etiquetado, lo que vemos es que una cosa es lo que dice el shopper, muchos dicen, yo me voy a fijar y 100% le voy a hacer caso a lo que dice el etiquetado. Ahora, después cuando termina implementándose, ¿sí? Lo que vemos es que hay un 32% de shoppers que por ahí con el etiquetado igualmente, o al revés, haciendo un producto más saludable, termina igual eligiendo lo que estaba antes, ¿sí? Importante las dos cosas de impacto en el consumo, ¿sí? Ojo con categorías que el consumidor interpreta como saludables cuando le aparezcan los sellos, ¿sí? Y el otro punto es, productos premium sin sellos muy probablemente se puedan desarrollar. Ahora también el warning está en productos premium que tengan sellos, porque de ahí, ¿cuál es el justificativo para pagar de más de un producto que por ahí me puede llegar a ser no tan bien saludablemente? ¿Sí? Entonces, ya para cerrar, ¿qué vemos para el año que viene? En el escenario más probable, ¿sí? Un crecimiento o una continuidad de recuperación del consumo un poco más cerca del 1 o 2%. Lógicamente los factores macro van a influir, lo que pase con el FMI, lo que pase con el atraso cambiario y cómo dinamiza eso en los precios. Y en términos de factores de consumo, sí a este shopper que busca canales, busca precio, busca y se comporta en forma diferente a diferentes categorías, mucho más presente en lo que es la omnicanalidad, en cómo las marcas se ejecutan en los diferentes canales y cuáles son las oportunidades que tengo para aprovechar, y con toda la parte de distribución también de qué tipo de surtido me voy a encontrar en las diferentes tiendas, ya sea canal moderno o canal tradicional. Muchas gracias por el espacio y espero que les sirva